Bienvenidos a El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de diversos estudiantes de escuelas y carreras para hablar de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a contar con un abogado. Y bueno, en este asunto, distintos tribunales colegiados a resolver amparos y recursos diferentes se enfrentaron a la necesidad de resolver una problemática jurídica similar, consistente en determinar si existe o no la necesidad de que los titulares de los órganos jurisdiccionales designen un abogado que asista jurídicamente a la persona privada de la libertad, que promueve un juicio de amparo en materia penal. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo conocimiento de este choque de criterios, por lo cual resolvió la presente contradicción de tesis, analizando cuestiones de acceso a la justicia y defensa adecuada, suplencia de la queja y la situación de personas en reclusión. Para hablar de este tema nos acompañan Vanessa Lucio, de Derecho de la Universidad de León, Isabel Cervantes, de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y Aileen Oscura, de Derecho del UNITEC. Y pues bueno, yo creo que para empezar a hablar de este tema es importante saber, en primer lugar, qué es una contradicción de tesis, cómo se resuelve y por qué es algo distinto a un amparo, por ejemplo, o una acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, esas cuestiones jurídicas te las voy a dejar a ti, Isabel, bienvenida. Gracias, Jime. Bueno, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, porque sé que no solo abogados ven este programa. Hoy es un tema muy jurídico, por lo que pura abogada aquí, pero en términos simples, una contradicción de tesis se da cuando hay dos criterios discrepantes entre dos salas de la Suprema Corte, plenos de circuito o tribunales colegiados. Cuando se trata de las salas de la Suprema Corte, la resuelve el Pleno de la Corte. Cuando se trata de plenos de circuito o de diferentes tribunales colegiados de distintos circuitos o entidades federativas, las resuelven las salas de la Suprema Corte o el Pleno. Como sucedió en este caso, ¿no? Que resolvió la primera sala. Ajá, como es en este caso. Ok. Entonces, al final resuelven cuál criterio prevalece y cuál no. Perfectísimo. En efecto, pues primero sucede como un choque de criterios entre distintos tribunales, como bien nos menciona Isabel. Y pues bueno, hay como varios requisitos para que se dé la existencia de una contradicción de tesis como tal. Y pues primero es que hay un ejercicio interpretativo entre estas distintas sentencias. Ojo que no puede ser, bueno, no tiene que ser solamente un tribunal versus otro tribunal. Puede ser un grupo de tribunales versus otro grupo de tribunales, que es como sucede en este caso. Y pues bueno, en esas sentencias que estos tribunales emiten, que resuelve la primera sala porque se trataba de tribunales colegiados, se hace un ejercicio interpretativo, ¿no? Y bueno, de ese ejercicio interpretativo tienen que pronunciarse sobre un mismo problema jurídico, que es bien importante. Y pues bueno, de ese problema jurídico tiene que surgir una pregunta, que es la pregunta que ya dijimos en la introducción, ¿no? Si había necesidad de contar con esta asistencia jurídica en los juicios de amparo indirectos en materia penal. Pero bueno, ya para hablar de este tema y aterrizarlo, le pediré ayuda, yo creo que a Vanessa, para que nos ayude a mostrarnos la primera postura de los primeros tribunales colegiados. ¿Qué fue lo que dijeron estos tribunales colegiados? Y ya después Aileen nos ayudará a exponer la postura contraria. Pues buenas tardes a todas, y pues un gusto estar en este programa de nuevo. Y pues en la primera postura nos dicen los tribunales que ellos están de acuerdo en que la persona debe estar asistida en todo momento, ya que nos habla sobre el acceso a la justicia y sobre una defensa adecuada. Entonces este tribunal se encuentra en la postura de, pues sí, asistir en todo momento a la persona en cualquier momento de las etapas procesales,
Y ya que si bien sabemos, pues la propia persona no se puede asistir por sí misma, ya que se encuentra pues privada de su libertad y no puede ir a comparecer a un juzgado. Es así que debe asistir. Por supuesto, eso es lo que mencionan justo el primer grupo de tribunales colegiados. Las personas deben de ser asistidas por un asesor o un defensor. Incluso el juez puede decir de oficio, asígnenle a un defensor o asígnenle asistencia jurídica. ¿Por qué? Porque se encuentra en reclusión y es un poco difícil que se pueda representar a sí mismo si está privado de su libertad, ¿verdad? Como hubiera el tribunal. Entonces, pues eso es lo que dice este primer grupo de tribunales colegiados. Pero aquí, Aileen, nos ayudarías mostrando la postura contendiente. Aileen, no sé si me escuchas. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todas. Es un gusto poder estar aquí nuevamente, un programa más con ustedes. Y en esta ocasión, mi participación por este momento es hablando sobre la segunda parte de la contradicción de tesis, donde la Suprema Corte habla que no sirve para hacer procedentes los mecanismos jurisdiccionales. Es un punto en el que ellos hablan. El segundo también dice que no abarca el poder de disposición para determinar qué reclamar y en qué desistirse. Asimismo, dice que no permite suplir actividad probatoria y no hace posible reconducir la vía del recurso. Ok. Esos son unos. Sí, no, sí, adelante, perdona. Esos son unos de los puntos por los cuales hablan de que no se permite el abogado. Justamente, lo que sucede en un caso y en otro caso es que en el primer grupo de tribunales colegiados lo que hacen es decirle a los órganos jurisdiccionales, oigan, tienen que darle a esta persona que está privada de su libertad esta asistencia jurídica. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Y si no cumplimos esa obligación, pues bueno, se imponen multas, que es lo que sucede en el segundo grupo de tribunales colegiados, ¿no? Lo que hacen es no brindar a esta asistencia jurídica y lo que hacen en el recurso de queja, por lo que deriva todo este asunto, es que mencionan que la multa que le impusieron a los órganos jurisdiccionales por no darles esta asistencia jurídica no era procedente. ¿Por qué? Porque simplemente no entraban en los supuestos en los cuales una persona puede tener asistencia jurídica, que es si son menores de edad o si son personas con capacidad limitada. Entonces dijeron, bueno, como no cumplen estos dos requisitos que están en la ley, pues se pueden representar a sí mismos porque no hay ningún impedimento por el cual se representen a sí mismos. Entonces, pues a este punto del programa ya deberíamos de saber que en lo que resuelve un grupo de tribunales colegiados y el otro grupo de tribunales colegiados es que si se debe o no tener la necesidad o tener la obligación de que los órganos jurisdiccionales den incluso por iniciativa propia, obliguen a que haya esta asistencia jurídica para las personas que están promoviendo un amparo. Pero bueno, a todo esto quisiera preguntarle a Isa lo siguiente, porque vemos algunas diferencias entre un caso y otro y dirán como, oigan, pues no se puede hacer una contradicción de tesis si existen estas diferencias en los casos. Por ejemplo, vemos en las primeras sentencias que hablaban sobre personas que estaban en CEFERESOS, o sea, en Centros Federales de Reinserción Social. Y en el segundo caso eran CERESOS, los Centros Locales de Reinserción Social. Y en el primer caso se trataba de amparos indirectos y en el segundo caso se trataba de recursos de queja. Pero Isa, cuéntanos, ¿eso importa para que se actualice una contradicción de tesis o son cuestiones aparte? Ya con lo que se actualicen, lo que ya hemos estado diciendo, ¿no? Como este criterio específico. Pues la verdad es que cuando yo estaba leyendo la contradicción de tesis, como que me brincó mucho de por qué están argumentando que el centro penitenciario, ya sea estatal o federal, importa, o la figura de asesor o defensor, entre otras pues, tecnicalidades. Y dije, eso podría influir de alguna manera y al final del día lo que la Corte dice, no, lo que se está discutiendo aquí es si es necesaria
bueno, si existe una necesidad de brindarle una defensa a una persona en reclusión en un amparo indirecto que incide directamente en sus condiciones de reclusión, independientemente de dónde se encuentre privado de la libertad e independientemente de lo que esté reclamando, siempre y cuando sea algo que le afecte directamente a sus condiciones, ¿no? Y encima porque está de por sí, como mencionaba mi compañera, de por sí está limitado para ir a presentar sus recursos e ir físicamente, cosas que tiene que hacer un abogado, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que se discute. Da igual de... Incluso ahí dicen, había un párrafo que me aclaró muchísimo la sentencia, que menciona, independientemente de la figura que provea la asistencia jurídica o del centro de reclusión en donde se encuentre el quejoso, es una necesidad que se le brinde una defensa. En efecto, es justo bien importante todo esto que comentas, Isa, porque, a ver, para que se actualice una contradicción de tesis no tiene que tratarse de dos sentencias que se repliquen en los hechos y que se traten de exactamente lo mismo. Simplemente tienen que encontrar esos elementos que tienen en común para que haya suficientes argumentos para decir, ok, están resolviendo sobre un mismo problema jurídico, como es el caso, ¿no? Y bien dices, no importa si se trata de una persona que está en reclusión en un centro federal o en un centro local. No importa si la persona quejosa está solicitando, bueno, es que hay una diferencia en el derecho penal si se trata de un defensor o un asistente. Pero yo creo que aquí, Isa, que querías comentar algo, nos podrías también explicar todo esto. Exacto, porque en la segunda postura de los otros tribunales, los que estaban en contra de que, bueno, más bien los que dijeron que el quejoso tiene toda la libertad de representarse a sí mismo si así lo desea, se agarraron también como de la figura de asesor jurídico. Es que el asesor jurídico, según la ley, que aparte esa ley ya no está vigente, es que el asesor jurídico solamente puede representar a menores de edad o a personas con capacidad limitada para representarse a sí mismas. Entonces, luego me empecé a dar cuenta y ni siquiera se trata de asesores jurídicos. Los asesores jurídicos, en la ley del Instituto Federal de la Defensoría Pública, sus facultades están establecidas para casos que no sean penales y sobre todo para temas migratorios o familiares o personas con especial vulnerabilidad, mientras que los defensores públicos son los que brindan defensa penal. Entonces, ahí como que dije, ¿por qué se agarran de un término que ni siquiera aplica? Claro, es que normalmente ahí lo que sucede es que los defensores públicos suelen ser los representantes de la persona que está siendo acusada o en este caso ya fue imputada, y los asesores normalmente son aquellos que pueden pues brindar, valga la redundancia, asesoría a quienes son víctimas del delito que se está denunciando, ¿no? Entonces es como el abogado de una parte y el abogado de la otra parte, y pues bueno, y también es este término para todo lo que dices, ¿no? Cuestiones en migración, sobre todo se usa lo de asesor jurídico, que bien dices, intentaron como irse por la tangente diciendo como, ay, ahí dice asesor jurídico, no defensor de oficio, entonces pues aquí ya no hay nada que ver. Entonces me parece algo muy curioso, pero pues pasemos al siguiente tema que me parece muy relevante y es el eje central de esta sentencia. Para esto voy a pedirle a Vanessa que me apoye un poquito, hablar sobre de qué es esto del término tutela jurisdiccional, de qué va, de qué trata, de qué está compuesto, o sea, y por qué es importante. Pues la tutela jurisdiccional, como sabemos, pues es tutelar los derechos de esta persona imputada, que sabemos que se encuentra en prisión preventiva y pues no puede ejercer de cierta manera sus derechos. Entonces para esto mismo sirve el abogado, que es quien va a tutelar sus derechos por fuera. Ok, y a ver, Aileen, ¿tú tienes algo que comentar o agregar de todo este derecho que es bien importante de tutela jurisdiccional? Es tutelar los derechos de la persona, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de la contradicción de tesis, creo que fuera de lo que es los derechos de la persona, considero que no necesariamente debemos de tomarlo desde el lado del derecho, ¿no? Hablando jurisdiccionalmente, ¿no? También debemos de pensarlo como humanos, por así decirlo. Bueno, considero que en este caso, para que lo entienda la gente así,
la persona sí debe contar con un abogado, ¿no? Porque como bien lo dice el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en la fracción 8, si no me equivoco, es que toda persona debe contar con el derecho de un abogado, independientemente cuál sea tal vez su delito, por así decirlo. Así es uno de los derechos fundamentales que tienen todas las personas, no solamente de orden nacional, sino también vienen en tratados internacionales. Podemos ver en nuestra Constitución el artículo 17, o podemos ver incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos los artículos 8 y 25, que son los fundamentales, son los que casi siempre se reclaman en todo proceso ante la Corte Interamericana. Y estos artículos en su conjunto, porque hay que recordar que tratándose de derechos humanos, la Constitución y los tratados de derechos humanos se encuentran en la misma jerarquía, entonces los debemos de considerar a la par, no uno y otro, sino a la par. Pues bueno, haciendo una interpretación de estos artículos, tanto constitucionales como convencionales, podemos ver que el derecho de tutela judicial implica distintas cuestiones, que es todo un universo de todo lo procesal que podemos ver. Implica el derecho de debido proceso, implica también el acceso a la justicia, implica el derecho de tener una sentencia, obtener una sentencia, de ser juzgado por un tribunal existente y competente. También implica que haya una plena eficacia y ejecución de las sentencias. También implica que seas juzgado, bueno, como les decía, por un tribunal existente, pero que también sea competente y que también sea imparcial. Y sobre todo, también implica que puedas tener un acceso a un recurso efectivo. Y bueno, de todo este acceso a la tutela jurisdiccional, es importante decir que aquí importa lo de recurso efectivo, porque estamos hablando de cuestiones de amparo. Y para cuestiones de amparo, pues la Suprema Corte, si bien no es un recurso propiamente, quiero aclarar, se trata de un juicio aparte, para temas de los términos interamericanos, la primera sala de la Suprema Corte ha dicho que el juicio de amparo puede cubrir todos los requisitos de ser un recurso judicial efectivo. Pero bueno, quisiera preguntarle su opinión a Isa sobre este tema, sobre este derecho tan importante de tutela judicial y por qué estamos hablando de esto. Sí, justo. Yo estaba leyendo en la sentencia también lo del recurso. Yo como el amparo no es un recurso, pero para estos efectos es recurso judicial efectivo. Y para que sea efectivo, es una necesidad indispensable que haya un asesor, bueno, un defensor, un abogado asesorando a esta persona privada de la libertad para que pueda presentar todo lo que necesite con oportunidad en los plazos, que pueda ofrecer pruebas, que pueda estar en igualdad de condiciones, ya que no lo están. Entonces, de hecho, también me quedé pensando porque en uno de los tribunales que estaban a favor de que se le brindara una defensa a las personas privadas de la libertad, mencionaba uno de sí, pero primero hay que privilegiar la voluntad de esta persona de tener una defensa o no, y sí, pero también reconoce que existe una desigualdad completamente tangible cuando se trata de personas en reclusión y entre el Estado y ellos hay una jerarquía ahí. Entonces, desde luego que necesitan estar en igualdad de condiciones con una asesoría jurídica decente. En efecto, pues ¿cómo va a ser posible que una persona que interponga un amparo sobre cuestiones que están sucediendo en su misma situación de reclusión, ya sea por cuestiones de salud, porque le están dando un trato indigno dentro del reclusorio, cuestiones por el estilo, tramitan un juicio de amparo indirecto? Y pues bueno, ¿qué va a suceder después? ¿Cómo va a recibir las notificaciones? ¿Cómo va a ir a checar un expediente si ni siquiera puede salir de la misma cárcel? Entonces, pues es interesante ver cómo las personas piensan que una persona que está recluida o que está privada de su libertad, pues va a poderse representar a sí misma dignamente ante un juzgado, ante un tribunal, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y va muy de la mano con todo lo que se está diciendo Isa muy atinadamente. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque de esta sentencia muy importante, ¿no? Este derecho a contar con un abogado, que es el derecho que tenemos todas y todos dentro de nuestro sistema jurídico, y no solamente dentro de nuestro sistema jurídico, sino también a nivel internacional. Pero bueno, vamos a estar de regreso en unos minutos, no se vayan.
regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre uno de los derechos fundamentales que deben de tener todas las personas, que es el derecho a contar con un abogado, con una abogada, bueno, una representación jurídica que sepa y que te ayude en un proceso judicial, ya sea durante el proceso penal, ya sea durante un proceso de amparo o un proceso de cualquier otra índole. Pero bueno, regresando con esto, con lo que dice la sentencia, quisiera tocar con ustedes, chicas, algo bien interesante y que también es pilar de esta sentencia, que es el derecho a la asistencia letrada. Y pues bueno, Vanessa, nos vamos contigo para que nos expliques un poquito de qué va este derecho, o sea, qué es esta asistencia letrada, que así mencionan el término. Pues sí, creo que es un término muy importante porque si bien sabemos para este criterio que llevó la Suprema Corte, pues no solo basta con que se designe un abogado especializado en derecho, sino que tiene que estar especializado propiamente en derecho penal. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona pues no cumple sus obligaciones profesionales con el sentenciado o de cierta manera no sabe cómo defenderlo? Pues el propio juez, de acuerdo a sus facultades, puede nombrar a un defensor público, para que éste lo asista de mejor manera. Incluso hasta la propia ley de la Defensoría Pública nos dice en su artículo 3 que se debe evitar en todo caso la indefensión del representado. Es así que es propia obligación del defensor pues cumplir con ciertos requisitos y tener el propio conocimiento y así ayudar a la persona. Si no tienes un abogado, pues puede decirle perfectamente: nómbrenle por favor a un defensor público, porque pues no puede ir por la vida estando sin representación y sin una representación que realmente sepa del proceso que se está llevando. Pero a ver, Aileen, cuéntanos un poquito tu opinión sobre esto que hemos estado comentando. Como bien lo mencionó nuestra amiga Vanessa, que creo que todos tenemos derecho a un abogado, y el compromiso, tal vez como ya lo mencionaste, de un defensor público, así es proteger los derechos de las personas. Incluso por eso mismo existen los defensores públicos, como ya lo bien mencionaste, porque hay personas que incluso no tienen los recursos para contratar a un abogado. Es que es algo bien interesante que estás diciendo justo, Aileen, porque pues sucede que en los sistemas jurídicos como los nuestros, pues está esta idea, y es bien ganada esta idea, de que solamente pueden obtener justicia quienes tienen pues el poder adquisitivo para pagar un buen abogado, porque si no, pues ni modo, y ahí ves cómo te va en el juicio. Pero si no tienes el dinero para pagar un buen abogado, tienes pocas probabilidades de obtener justicia a tu favor. Y pues lamentablemente así sucede, pero ojo, la verdad es que mis respetos al Instituto de la Defensoría Pública Federal, que ha hecho últimamente un trabajo impresionante. La verdad lo han hecho bastante bien. Incluso en un programa anterior estábamos hablando sobre la jurisdicción indígena, ¿no? Y lo importante que es que las personas indígenas tengan acceso al debido proceso. Y esto significa que tengan traductores, y no solamente traductores, sino intérpretes. Y la Defensoría Pública, el Instituto de la Defensoría Pública Federal, justo da este servicio a las personas, ¿no? Tiene estos intérpretes, tiene estos traductores para que pues, las personas en una situación vulnerable puedan acceder a la justicia sin tener que desembolsar cantidades exorbitantes. Pero Isa, me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Claro, o sea, es muy cierto que en el Poder Judicial las cosas están cambiando, la Defensoría se está fortaleciendo cada vez más y eso está bastante bien, o sea, se está haciendo un cambio profundo y verdadero. Sin embargo, me ha tocado por mi trabajo me han turnado escritos de personas en reclusión diciendo: es que mi abogado es un inepto, básicamente, y no tengo recursos para pagar otro. ¿Ahí qué procede? O sea, es pedir, bueno, al menos dentro de mis atribuciones lo que yo hago es remitirlo al área competente para que se encargue de esta situación, pero lo que sucede es que
este tema también se toca en la contradicción de tesis, porque ahí mencionan que, ok, si la persona considera que su abogado no está haciendo un buen trabajo y además no tiene recursos para pagar uno, porque puedes bien decir de, ok, mi abogado particular o mi abogado público no está realizando un buen trabajo para mi defensa. Si es privado no hay tema y te van a asignar uno, pero cuando es público y no tienes los recursos para otro, la defensoría te tiene que asignar otro nuevo defensor. No puede simplemente decir que no y ya. Y el juez realmente lo único que puede hacer es pedirle a la defensoría que se haga ese cambio para que esté en las mejores condiciones posibles la persona de poder hacer efectivo su acceso a la justicia. Creo que aquí algo que debemos de tocar y que justo está últimamente en los foros jurídicos es que en México existen alrededor de 2,000 escuelas en derecho, si no es que más, ¿no? Lo cual está padre porque es acceso a la educación, ¿no? Pero por otro lado, lo que causa es que hay un control muy pobre sobre la calidad educativa de esas 2,000 escuelas en derecho. Entonces, pues, como hay un bajo control de calidad, pues así salen los profesionistas, ¿no? Lamentablemente. Entonces, digo, obviamente no voy a decir que hay escuelas buenas que sacan puros buenos, excelentes abogados y son lo máximo, y escuelas malas que sacan puros malos, sino que simplemente debemos de ser sensibles ante esta realidad de cuántos abogados existen hoy en día en México y cuántos realmente tienen la capacidad de ayudar a una persona porque saben y están especializados en esa materia, y no solamente porque tienen un título que consiguieron de un curso de 2 años en Derecho, ¿no? Isa, ¿querías comentar aquí algo? Es que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque no se trata tanto de el nivel de educación que recibes, porque puedes haber salido de la mejor facultad de Derecho del país, incluso maestrías en el extranjero, lo que sea, pero si la persona que está ejerciendo el cargo de defensor público no tiene esta humanidad y esta empatía y esta convicción de ayudar a la persona que está representando, no va a servir realmente de mucho, porque no significa que la educación en la escuela judicial sea pobre, todo lo contrario, yo creo que es del nivel más alto. Sin embargo, se tiene también que capacitar a los defensores para que tengan la suficiente sensibilidad en materia de derechos humanos para ayudar a personas en vulnerabilidad, como es este En caso. efecto, y por lo que tengo conocimiento, justo últimamente con la reforma judicial, lo que sucedió es que se hace una carrera dentro del Instituto de la Defensoría Pública. No solamente son personas aleatorias que llegan a ser defensores públicos, sino que hay una carrera dentro del mismo instituto por el cual tienes que pasar. Primero tienes que ser el peón del peón del peón del peón y después ir escalando para aumentar tus habilidades, tus facultades para poder defender a alguien más. Y bueno, esto a raíz de la reciente reforma judicial. Pero no sé si Vanessa o Aileen nos quieran compartir reflexiones sobre esto que hemos estado diciendo, como la calidad de defensa que debe de tener pues una persona, sobre todo una persona que está en situación de reclusión. Claro que sí. Como ya lo han estado mencionando, un abogado tiene que tener la sensibilidad de una persona como para llevar un caso, ¿no? Y como bien lo dijo Isa, no puedes haber salido de la mejor escuela, pero considero que la ética es lo que, pues, vale todo, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que son abogados y, como bien lo dijo, de muy buenas escuelas, pudieron haber tenido un promedio excelente, haber sido un alumno muy destacado, pero considero que los valores también de la persona dejan mucho que decir. Sí, totalmente. De hecho, en algunos planes de estudio, pues meten este tipo de materias, ¿no? Como ética, como filosofía, para pues poder entender un poquito de estos temas y ser más sensibles. Digo, no a todas las personas les interesan estas materias, pero sí son bien importantes. Yo digo que sí son bien importantes y que creo que sí deben de ser requisito, por lo menos en nuestra profesión, que simplemente tenemos un deber moral y social
frente a las personas que están buscando justicia. Y creo que es algo que justamente estamos haciendo en este programa también. O sea, intentar humanizar un poquito el derecho, hacerlo en palabras más sencillas para que todos entiendan, porque el derecho no solamente es de abogados. O sea, quizás nosotros lo entendemos muy bien, pero lo importante es que las personas entiendan que el derecho les involucra en todos los aspectos, para saber qué derechos tiene una persona y cómo poder defenderlos, ¿no? Suceden muchos los casos en que pues, a una persona le vulneran sus derechos pues, las autoridades, ¿no? Y no quiere hacer nada porque dice, pues, ¿qué voy a hacer frente al Estado? O sea, es un poder público enorme y yo que voy a estar peleando mis derechos que ni siquiera sé cuáles son específicamente y ni siquiera sé por qué vía. Entonces es bien importante hacer esa tarea de humanizar el derecho, el acceso a la justicia, que las personas entiendan sus derechos, tengan conocimiento y que también puedan ser representados dignamente. Y también para que no les tomen el pelo, ¿no? Que están diciendo como, oye, dame dinero para tantas copias y realmente pues, no son para copias o realmente no se está llevando una defensa adecuada. Porque pues aquí quisiera ir con Vanessa, porque ¿qué sucede en el caso en que tú renuncias a tu defensor o a tu abogado? O sea, te puedes quedar en esa situación de indefensión porque quizá no sabes o quizá no confías por justas razones en los abogados, ¿no? Porque dices, nada más me quieren sacar lana, nada más me están viendo la cara, nada más están dando vueltas y dices, yo ya no quiero ningún abogado que me esté representando, yo voy a hacer como le hago. Pero, pues, ¿qué sucede en este tipo de casos, Vanessa? Pues un punto ahí muy importante que habla sobre la indefensión es de que pues la persona en sí no se puede representar por sí misma porque si bien decimos pues los conocimientos jurídicos para nosotros los que estudiamos derecho pues los entendemos de cierta manera, pero para una persona que no estudió derecho entonces ¿cómo va a interpretar la ley que propiamente ya viene interpretada, pero cómo va a ser... Pues sí, ¿cómo va a reclamar actos si no conoce del tema? Es por eso que, aunque diga, pues ya a lo mejor este abogado me sacó mucho dinero, por así decirlo, entonces ahí es donde debe intervenir el propio tribunal y pues te nombro un defensor público y que pues debe de ayudarte para que tengas un resultado mejorable y te satisfaga, por así decirlo. Y pues diríamos, finalmente, ok, vas a renunciar a tu abogado, pero no es algo que se puede ejecutar. O sea, esa renuncia, podríamos decir que es algo irrenunciable. Tu defensa, más bien tu derecho a una defensa digna. Y sucedía mucho en el sistema penal anterior. Como bien sabrán, en 2008 se hace la reforma y empieza a entrar en vigor nuestro nuevo sistema de justicia penal, que es un sistema acusatorio. Antes era un poco más inquisitivo, y en ese sistema inquisitivo, justo en el Código de Procedimientos Penales, decían que te podía representar no solo un abogado, sino alguien de confianza. Y eso cambió a partir de 2008, que ya solamente te puede representar alguien que tenga título en derecho, porque antes pues te podía representar el primo que llegara ahí en la madrugada cuando te detuvieran, ¿no? Entonces es algo bien curioso que había sucedido durante muchos años, hasta 2008, bueno, hasta después porque se fue implementando poco a poco todo este sistema penal. Pero quisiera pasar al tema de, pues, Isa, adelante. Sobre esto tengo una pregunta. Yo tengo una opinión, pero tengo una pregunta para todas mis compañeras aquí. ¿No les parece que es paternalista esta medida de si tú, como quejoso privado de la libertad, renuncias a tu defensa y dices, yo me quiero representar a mí mismo, y aún así que te nombren un defensor de oficio a pesar de que tú no quisiste, ¿no les parece paternalista? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, pero también hay que ponderar, ¿no? O sea, ¿qué sucede? O sea, tú no quieres que nadie te represente porque ya no tienes confianza en los abogados, o estás hasta el tope de que abogados te estén nada más diciendo cosas y no veas ningún cambio. Yo creo que sí podría llegar a ser paternalista, pero por otro lado necesario. Digo, tampoco voy a decir que el Estado hace todo bien y la Defensoría Pública es un instituto que es impecable, sino es muy bueno, pero seguramente tiene sus errores, ¿no? Pero es que yo creo que, o sea, sí es paternalista, pero hasta cierto punto es un paternalismo que podría decir necesario ante este tipo de situaciones, porque de nuevo, una persona en reclusión, por más que renuncie a su abogado,
¿cómo va a ir un tribunal a checar las actas? ¿Cómo vas a ver de plazos o cuestiones por el estilo, no? Pero mejor le doy... Bueno, adelante. imaginemos que la persona privada de la libertad era abogado y lo metieron y dicen, sí, yo mismo puedo. Ah, bueno, ahí sí es una situación distinta, ¿no? O sea, yo creo que sí tendríamos que ver caso a caso, como sucede casi en todo el derecho. ¿Qué opinan Vanessa y Aileen? Pues yo concuerdo más en la necesidad, o sea, de que esta persona sí debe estar asistida en cualquier momento y dice, lo mejor, como dicen, a veces uno se pone sus moños y dice, yo no quiero abogado y pues no quiero y basta. Pero pues ya al momento del proceso, ¿cómo te vas a defender si no tienes a quien esté velando tus derechos? Sí, sí puede ser tal vez como paternalista este punto, ¿no? Pero como lo dijiste, es necesario, igual lo considero necesario. Hay personas que sí incluso, o sea, se niegan a ese derecho porque sí ha sucedido casos donde la persona dice, yo no quiero ningún abogado, aquí déjenme, yo aquí me quiero vivir la vida, terminar aquí mis años, ¿no? Y sí se ha dado esos casos. Pero hay personas que realmente sí tienen deseo de salir tal vez en algún momento, ¿no? Y sí, igual lo veo pues paternalista y no. O sea, es una manera de protección tal vez, pero necesaria. No sé, también me viene a la mente más aterrizándolo a cuestiones civiles, cuando hay un divorcio, ¿no? Y pues está este derecho de compensación. Y pues, por ejemplo, aunque alguno de los cónyuges haya trabajado, pues la Suprema Corte ha desarrollado este término de la doble jornada laboral, que justo es como, ok, has estado trabajando, pero tampoco te pudiste desarrollar completamente como profesionista porque estuviste también encargándote de la labor de cuidado, de la labor del hogar. Y pues eso también, por un lado, podría incluso ser paternalista, pero creo que necesario, ¿no? O sea, que el Estado venga a intervenir en algunas cuestiones y te diga, lo siento, o sea, sé que tú puedes, sé que tú eres una persona muy capaz y muy maravillosa para poder representarte, o en su caso, en este ejemplo que estoy diciendo, pues para poder desarrollarte económicamente, pero se tienen que implementar estas medidas. Lo siento. Pero bueno, es lo que yo opino. Pero no sé qué opinas tú, Isa. Justo es mi opinión, es como, sí es definitivamente paternalista esta medida, pero es necesaria, es como cuando tus papás te decían que te tienes que comer las verduras. O sea, aunque tú no quieras, te las tienes que comer, ¿no? Y yo creo que aquí es igual la ponderación de, ok, sí es paternalismo, sí puedo, o sea, sí es tu derecho a hacer lo que tú quieras como ciudadano, pero como Estado, que forma parte de diversos tratados internacionales, es mi obligación no dejarte en estado de indefensión. O sea, es mi obligación darte lo mínimo para que estés bien y lo mínimo que necesitas en tu defensa, bueno, en tu proceso es una defensa y ni modo, aunque no te guste. Claro, y bueno, es una buena duda y una buena reflexión. Pero bueno, hemos terminado con este segundo bloque del derecho a disentir, en el cual estamos hablando sobre el derecho a contar con un abogado, el derecho a contar con asistencia jurídica, sobre todo con las personas privadas de la libertad. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir. En este capítulo estamos hablando sobre el derecho de las personas a contar con un abogado, con una defensa adecuada. No importa si es en materia penal, si es en juicio de amparo. Digo, específicamente estamos hablando de materia penal y juicio de amparo, pero también podría ser en otros temas como cuestiones civiles, como cuestiones incluso migratorias, podría ser. Pero aquí no quisiera dejar pasar el programa sin hablar de una situación que es importante para entender esta contradicción de tesis, que son las personas en situación de reclusión, las que están privadas de la libertad, cumpliendo alguna pena, ya sea en prisión preventiva o ya sea cumpliendo la mera sentencia, ¿no? Y pues hay que reconocer que las personas que están privadas de su libertad, a pesar de haber cometido algún delito o estar siendo investigadas, pues cuentan con derechos humanos y esos no se pueden suspender. Digo, hay algunos derechos civiles que sí se suspenden, pero eso es cuestión aparte, pero hay derechos básicos que no se pueden suspender, como es el acceso a la justicia. Y esto ligado con otros derechos que también son súper fundamentales, como el derecho a la salud o el derecho a la dignidad humana, que va ligado a no ser sometido a tortura
o a tratos crueles, inhumanos y degradantes. A pesar de estar en situación de reclusión, estos derechos se tienen que respetar, y más si estás en una situación como en una cárcel donde el Estado está a cargo de ti, básicamente. Entonces, pues quisiera también tomar este tema sobre la vulnerabilidad de las personas que están privadas de su libertad. Y pues bueno, empezamos contigo sobre este tema, Isa. Pues claro, sí es una condición de vulnerabilidad que a mí me sorprendió mucho que no estuviese reconocida desde un inicio, ¿no? Porque es evidente, tu vida como persona en reclusión depende del Estado, estás sujeto a tu comida, tu vivienda, tu vestido, tu acceso a servicios médicos, todo está sujeto al Estado. Y eso, aunque por más que hayas cometido el delito que cometiste o lo que sea, el hecho de estar privado de tu libertad, cumpliendo la pena o en sí algo provisional, una prisión preventiva, te coloca en un estado de vulnerabilidad de manera inmediata. Entonces, me hizo mucho ruido que no fuera reconocido tan fácilmente. Yo creo que también hay mucho estigma por ahí. Lamentablemente, en el mismo gremio de abogados me ha tocado escuchar unas opiniones verdaderamente antiderechos, rarísimas, de pues están en la cárcel, se lo merecen, ¿no? O sea, por más que estén privados de la libertad, por más que hayan cometido algún delito o por más que se les esté investigando y estén en prisión preventiva, tienen derechos humanos, desde luego, como todos. Y el Estado está obligado a garantizarlos. Y uno de ellos es esta tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y cómo se puede hacer efectiva esta tutela si no tienes una defensa buena para estar en igualdad de condiciones, ¿no? Por supuesto, y yo aquí, bueno, Isa también conoce a la persona a la cual me voy a referir. En la carrera tuvimos un profesor de Derecho Penal que justamente es partidario de una corriente penalista que yo critico mucho, que es el derecho penal del enemigo. Que justo esta forma de pensamiento es, bueno, quien comete cierto tipo de delitos, no todos los delitos, debo aclarar, cierto tipo de delitos, los cuales inciden en los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad, deja de considerarse persona y a partir del momento en el que comete ese delito se considera como enemigo. Enemigo de las personas, enemigo de la sociedad, enemigo del sistema, y todo el poder punitivo se tiene que ir en contra de esas personas. Entonces ese poder punitivo va a poder violar ciertos derechos o suspender esos derechos con tal de que esa persona, tratándose de enemigo, pues cumpla con su merecido, ¿no? Pero es mucho este debate que tenemos con este profesor y con esta corriente sobre todo. pero Vanessa, cuéntanos sobre tu opinión sobre las personas que están recluidas. ¿Tú piensas que sí se les debería suspender ciertos derechos, deberían de tener cierto trato pues no tan humano, o sí, simplemente se debe respetar sus derechos humanos en todo momento? Pues yo creo que al final de todo, el que tú realices pues cualquier delito, las personas que se encuentran recluidas, pues siguen siendo personas. Y sí es muy difícil, yo creo que la adaptación, porque como antes de que se te llevara tu proceso estabas afuera, entonces la vida que tenías afuera, a la hora de estar recluido en espacios pequeños, con tratos diferentes, personas que no conoces, pues yo creo que es muy difícil y es aquí donde pues el Estado debe de garantizarles que sus derechos sigan siendo protegidos, que aunque ya no estén afuera, pues sí siguen siendo personas, recibir un trato digno, brindarles los servicios esenciales, lo que es la salud. Y pues en algunos casos, por ejemplo, en lo que son los reclusorios de mujeres, muchas que tienen allá sus niños, también cómo les ayudan, incluso a la mujer, para que tengan una buena maternidad en esos espacios. En efecto, eso es bien importante. También es un tema que hemos tocado en varios programas anteriores, ¿no? La situación de reclusión de las madres y por los hijos que en casi todos los reglamentos dicen que pues, pueden estar ahí hasta los 3 años, ¿no? Pero ¿qué sucede después de esos 3 años? Normalmente hay una separación tajante, que no debería ser así, ya justo la Suprema Corte salió a decir, esa separación, ok, tiene que suceder porque tampoco es un ambiente idóneo para que crezcan niños y niñas,
pero tiene que ser de una forma humana, tiene que ser de una forma progresiva, no simplemente como ya cumplió 3 años, ya se va de aquí y nunca regreses. Pues no, tampoco se trata de que sea de esa forma. Pero, a ver, Aileen, ¿tú qué piensas de todo esto que hemos estado comentando? Sí, es triste como personas y poniéndolos del lado humano, es triste la vida que llevan estas personas, independientemente, como ya lo mencionaron, el delito que hayan cometido, poniéndonos de ese lado humano, eh, pues es una vida muy complicada para ellos, pero pues como bien lo dicen muchas personas, esa es una segunda escuela, ¿no? En el sistema penitenciario debe haber un comportamiento donde les inculquen eh, pues trabajos, no sé, cursos, todo lo que llevan a cabo en un sistema, en un penal, perdón, para la reinserción social. Hay personas que, bueno, como ya lo habían dicho mis compañeras, que cometen delitos muy graves, ¿no? Entonces, esas personas, no sé, poniéndonos tal vez de su parte, es complicado porque ya no los ves de la misma manera, ¿no? O sea, es difícil, tal vez, no sé, un violador, no, ya al menos del lado humano no lo podría ver de la misma manera a una persona que tal vez robó unas galletas, ¿no? Y mencionas un término bien relevante para todo esto, que es el de la reinserción social. Como les decía, desde que se cambió nuestro sistema de justicia penal desde 2008, pues cambia esta perspectiva de únicamente castigar a reinsertar. Entonces, pues, ¿cómo esperas que una persona que ya haya cumplido su pena se vaya a poder reinsertar de una forma sana a la sociedad si el trato que está teniendo dentro de un mismo centro de reclusión ni siquiera es digno, ¿no? Entonces ahí pues puede generar cierto tipo de rencor social, no solamente a los agentes que están en la cárcel, sino a la persona que lo acusó, al juez que le impuso la pena o cuestiones por el estilo. Entonces yo creo que sí hay una perspectiva muy humana de cómo se reinserta en la sociedad a las personas que hayan sido privadas de su libertad o que hayan cumplido una pena. Bien, la Suprema Corte ha estudiado en varios asuntos que el requisito de no haber sido condenado por un delito para acceder a ciertos cargos públicos es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no va de la mano esta perspectiva de reinserción. Es como si esa pena te acompañara de por vida, aunque ya cumpliste la pena propiamente de la sentencia, ¿no? Entonces me parece una reflexión muy valiosa esta que están haciendo ustedes. Pero bueno, me gustaría empezar con la ronda de conclusiones. Empiezo contigo, Isa, a ver si nos puedes dar tus conclusiones. Sí, completamente. Es que justo por lo que estabas mencionando, de que no se logra una verdadera reinserción social, es que he estado tratando de educarme un poco más en estas posturas antipunitivistas y que defienden que las prisiones son obsoletas y demás. Todavía no sé muy bien al respecto, pero me hace sentido, porque al final del día, si estás en un centro de reclusión en el cual tus derechos humanos no son respetados, ni siquiera el mínimo derecho de que en tu proceso penal te esté representando una persona capacitada, entonces, ¿cómo se va a lograr una reinserción social finalmente, no? Y tomando en cuenta, recogiendo un poco de lo que mencionaba Aileen, muchas de estas personas están en prisión, están privadas de su libertad precisamente por un sistema que las castiga por pobreza, ¿no? Es gente, la mayoría de las personas que están en reclusión es gente en situación de vulnerabilidad y de pobreza, no tanto realmente gente que haya cometido los delitos que puedan ser perseguidos como enemigo, basándonos en esta teoría del derecho penal del enemigo, sino que la gran mayoría de la población penitenciaria es gente en pobreza, de escasos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está trabajando en mejorar este sistema? No lo sé, pero al menos con esta contradicción sí queda claro que toda persona, independientemente del delito que haya cometido o independientemente de su condición social,
tiene derecho a que se le represente en su proceso penal, ¿no? Y no sé, yo creo que a mí me parecía algo bastante obvio, algo que yo siempre di por sentado, ¿no? Porque desde la carrera nos empezaron a enseñar este tema del nuevo sistema y en el cual ya no puedes ir acompañado de una persona de confianza y en el cual se tiene que reponer el procedimiento, así lleve 20 años el procedimiento, si es que tu representante no era un licenciado en Derecho. Entonces, cuando me topo con este tipo de criterios de los tribunales que decían que no era necesaria una defensa, dije, ¿de verdad en qué año estoy? O sea, ¿en qué año estoy? Porque no me parece algo que vaya acorde a todo este sistema normativo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues, celebro que en la Defensoría se esté trabajando para hacer el mejor trabajo posible, para la defensa de los derechos humanos, y celebro que en esta contradicción de tesis se haya dejado claro esto, ¿no? Y que ya no quede cabida interpretación de, sí, una persona en reclusión no es una persona en una situación de vulnerabilidad, cuando desde luego que lo es, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Claro, y tomando sobre todo en cuenta que se trata de una contradicción de tesis y esto origina que este criterio sea jurisprudencia, es decir, los tribunales de menor jerarquía lo tienen que acatar sí o sí. El único que no está obligado es el Pleno de la Suprema Corte porque fue emitido por la primera sala, pero aún así yo creo que va a estar en la misma línea si llega un asunto similar. Y sí, es bien interesante porque justo pues hay estadísticas que demuestran que las personas que están en reclusión, por lo menos en México, son personas jóvenes y son personas en situación de pobreza. Entonces es bien importante que esas personas cuenten con una defensa adecuada a pesar de que ya estén en esa situación de reclusión. Pero bueno, muchas gracias, Isa, por tus conclusiones. Vanessa, brevemente, danos tus conclusiones sobre este tema. Sí, muchas gracias. Pues me parece un tema, la verdad, muy importante que, pues en un principio como que no había entendido cierta parte a qué se refería este derecho de contar con un abogado, porque yo decía, bueno, pues ya tenemos el derecho, ahí está, pero creo que no lo había analizado desde un punto pues más estructurado, desde hablar la vulnerabilidad de la persona, también ahorita que hablamos sobre la reinserción social, que vemos que es un punto muy importante, porque pues es el principal objetivo, ¿no?, del sistema, que es reinsertar a la persona, ya se encuentra en reclusión y pues hay que buscar la manera de que, pues cómo le vamos a tratar, brindarle los servicios y para que salga pues y se le facilite estar con la sociedad de nuevo. Pues como bien lo dijo el tema de este programa, el derecho el derecho de contar con un abogado, pues es muy importante y como ya lo mencionaron igual, todas es un tema muy relevante, ya que muchas personas difieren con ese punto, ¿no? De no querer contar con ese derecho, aunque es pues por así decirlo, una obligación, ¿no? O sea, de que sí tiene, o sea, y lo tiene aunque no lo quiera, ¿no? Y claro, como lo mencionó Vanessa, quizás no lo habíamos tal vez analizado bien, el de contar con un abogado, pues es un derecho, pero no lo analizamos tal vez del punto de vista de las personas que a veces no quieren, ¿no? O sea, o se niegan. Así es. Y es muy importante tal vez mencionar que muchas personas como abogados no tienen a veces el deseo o no sé cómo llamarle, la vocación, ¿no? O sea, para ejercer su carrera. Y eso es muy, muy triste, ¿no? Sí, así es, justamente así sucede y así fueron las reflexiones de este programa. Pero bueno, hemos terminado con este programa de El Derecho a Disentir, en el cual hemos estado analizando cuestiones sobre el derecho a estar representado por un abogado o por una abogada en cualquiera de los juicios en los cuales te encuentres involucrado. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que toda persona debe tener. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir, nos vemos a la próxima.